Arpías devoradoras de infantes. Una de las actividades que probablemente encanta más a los niños en esa época dorada de la infancia es la de visitar a los abuelos. Mi abuela Margarita en particular era de esas abuelitas que les encantaba preparar chocolate durante las tardes lluviosas y contar historias al calor de la rústica chimenea de piedra de su vieja casa. Me llamo Ramiro. Mi abuela esa tarde en particular se puso más cómoda que de costumbre, lo que significaba que la historia sería buena, pero nunca esperé que fuera tan aterradora y estoy perfectamente seguro de que es verdad. Ese pueblo en particular, enclavado en un bosque de Morelos, cerca de Tepoztlán, en México, es famoso por albergar toda clase de leyendas y avistamientos de nahuales, ovnis y cosas extrañas, pero sobre todo brujas. Mi abuela a veces era rara, no odiaba la religión, simplemente no le gustaba ir a misa. Jamás fue de su completo agrado. Ella se curaba con plantas y rezaba todas las noches a su modo. No es que no creyera en Dios, pero sí era la que le cerraba la puerta en las narices a los molestos predicadores que iban sin falta cada domingo para intentar convencerla de unirse a su iglesia. Pero la forma en la que contó esta historia y cómo se aferraba fuertemente a su rosario me hizo entender que tenía mucho de verdad. Desde muy niña, mi abuela vivió en ese pueblo cercano a Tepoztlán. Es solo que en esos días las casas no estaban tan cerca como ahora. De hecho, estaban muy separadas una de otra. Era una época en la que todos se conocían los unos a los otros, se cuidaban y sabían si alguien no pertenecía a la comunidad. Mi abuelita Margarita apenas contaba con 14 años y vivía con sus papás y hermanos, quienes se dedicaban a las actividades propias y por demás comunes para jóvenes de su época. Iban a la escuela, ayudaban a las labores de la casa, sembraban calabacitas, maíz y frijol, del cual vendían la mitad y comían el resto. Además, como casi todos en el pueblo, tenían algunos animalitos de corral como pollos, guajolotes y una chiva, de donde obtenían su alimento, pero no era suficiente para mercarlos. Era un lugar como cualquier otro de esos tiempos, y al igual que todos los pueblos tenía cosas buenas y malas, pero todo era aparentemente normal. Todos se ocupaban de sus asuntos, a decir de mi abuela. Realmente nunca pasaba nada, pero como si hubiera invocado algo, el horror se apoderó de la gente cuando desapareció el primer niño. El jovencito era vecino de ellos, de una casa muy cercana a la suya. La alarma generalizada no se hizo esperar. Como era lógico, los padres del niño estaban histéricos. Contaron que, como todos los días, acostaron a sus niños para dormir, atrancaron la puerta como era habitual, y al amanecer simplemente su pequeño ya no estaba. Aterrado, el padre corrió a la puerta y estaba cerrada. Tal como él la había dejado la noche anterior, algo extraño estaba pasando, ya que su casa no contaba con ventanas, así que era la única salida posible. La familia enloqueció y pidió ayuda desesperadamente a todos los vecinos. Desde antes que rayara el sol, todos en los ranchos vecinos se dedicaron a buscarlo durante días, pero no tuvieron éxito. El tiempo pasó ante el desconcierto del poblado. El asunto ya casi se había olvidado cuando ahora una niña pequeña había desaparecido. Al igual que en la ocasión anterior, no pudieron hallar a la pequeñita. Luego desaparecieron dos hermanitos gemelos y finalmente un recién nacido. Fue en ese momento que empezó a correr el rumor por toda la comarca de que posiblemente una bruja estaba merodeando y cazando en los ranchos vecinos a los niños que por las noches quedaban solos en sus casas. Como era costumbre, nadie tenía idea de quién podría tratarse. Hasta ese momento no había sospechas acerca de nadie que pudiera ser él o la culpable de las desapariciones. Se creía que la supuesta bruja venía del monte, aprovechando las altas matas para no ser vistas. Los pobladores se movilizaron y fueron a buscar al sacerdote de la comunidad vecina, pensando que ese engendro se iría si bendecían las casas y a sus vástagos. Así fue que lo hicieron todos,
El párroco acudió a bendecirlos y oficiar una misa por el bien del pueblo, terminando la homilía. Se bendijo cada una de las casas, los corrales, los animalitos, y a los niños, el padre, nativo de la zona y muy tradicional por parte de su madre, les sugirió colocar tijeras en cruz debajo de las camas de los niños, cruces de cal, imperdibles de plata en las cortinas y cruces de ocote a la entrada de las casas y corrales. Al seguir el consejo de su sacerdote por una semana y media entera, todo estuvo en santa paz y en calma. Pareciera que las cosas habían mejorado mucho y los niños estarían seguros finalmente. Sin embargo, casi un mes después, las tardes comenzaron a tornarse plomizas y amenazando con caer una tormenta en cualquier momento, de pronto comenzó a frecuentar el pueblo un trío de hermanas muy jóvenes y bonitas, una como de 16 años, otra un poco mayor como de 18 y la mayor y más hermosa, como de 22, las tres de piel muy blanca y cabello rojo como el fuego, intercambiaban empanadas de carne muy deliciosas a cambio de huevos, leche. Cualquier cosa que la gente les pudiera ofrecer, a decir de la gente, el sabor casero de las empanadas, invitaba a la gente a ceder y darles lo que las chicas pidieran, pero sin embargo no iban a todas las casas a la vez, venían una semana e intercambiaban su producto por la mercancía que necesitaban, luego se iban y no volvían hasta días más. Así estuvieron mucho tiempo, venían y se iban como querían, y hasta ese momento nadie había percibido nada raro en su actitud o sus actividades. Pero nadie reparó en preguntar de quiénes podía tratarse, pues al parecer nadie las conocía. Las hermanas volvieron al poblado la siguiente semana y también la siguiente a esa, y así todo el mes de junio, como decía el papá de mi abuela, que no las frecuentaba posiblemente por no tener niños pequeños. Esas empanadas se habían vuelto muy populares entre mucha gente, pero nadie se esperaba que en una de esas ocasiones que las hermanas pasaron por el poblado nuevamente, las vieron meterse a la casa de uno de los vecinos. Las chicas estuvieron ahí toda esa tarde. Lo curioso fue que el padre de familia se encontraba solo en casa con su bebé, debido a que su esposa se encontraba en la parroquia por los preparativos para su bautizo. Dicen que las hermanas no salieron del jacal hasta antes del anochecer. Cuando la señora regresó a casa, la alegría se convirtió en sorpresa, luego en terror al darse cuenta que su bebé ya no estaba. Y su esposo no sabía darle ningún tipo de explicación, pues aseguraba que se había quedado profundamente dormido, como hipnotizado, pero nadie asociaba aún nada con la desaparición del pequeñito. A los 4 días, el papá de mi abuela y la gente del poblado se enteraron que en una ranchería cercana había pasado lo mismo. Hablaron de las 3 hermanas, de las empanadas, de que de igual manera las jóvenes mujeres se habían metido a una casa donde de igual forma el señor de la casa se encontraba solo y que tenían un bebé sin bautizar en la casa, y que cuando las hermanas se iban del poblado, en la casa el bebé ya no volvía a aparecer por ninguna parte. El sacerdote ordenó hacer una junta, diciendo a la concurrencia que estaba más que claro que esas mujeres no eran personas comunes y corrientes, que en realidad se trataba de brujas, pero también contaban con que esos 2 casos fueron totalmente diferentes a los primeros 2. Ya que en los primeros 2 los bebés desaparecieron en la madrugada sin que se viera entrar a nadie a las casas donde sustrajeron a los menores, fue cuando uno de mis tíos, hermano de mi abuela, comentó que si eran 3, bien podían dividirse las casas por las noches, y mientras una de ellas vigilaba y adormecía a las familias, las otras 2 aprovechaban el tiempo para llevarse a los bebés, para llevárselos. Y mientras tanto, la gente se concentraba en capturar solamente a una bruja. Las otras 2 seguirían robando más bebés, quién sabe con qué macabra finalidad, sin que nadie las molestara. Más tardaron en enterarse de la triste y aterradora realidad que las 3 hermanas en volver al poblado, para sorpresa e incredulidad de todos, como grandes divas arribaron las hermanas al pueblo. Llena de ira,
Llorando y rabiosa, la madre del bebé desaparecido encaró a las hermanas, acusándolas públicamente de haberse llevado a su criatura sin medir las consecuencias de sus acciones. Le soltó un golpe en el rostro a la menor de las hermanas. La mayor iba a intervenir, pero la más chica de las hermanas la detuvo, diciendo a la mujer que hicieron suyo a su marido para posteriormente llevarse al niño, y luego se fueron carcajeándose, no sin antes escupir el zapato de la afligida madre y patear la tierra, evidentemente maldiciendo a la insensata mujer como algo salido de un cuento de terror. No pasaron ni 3 días cuando la pobre mujer, que había tenido el atrevimiento de abofetear a la más joven de las brujas, empezó a enfermar gravemente. Se negaba a probar bocado, su piel comenzó a marchitarse, no palidecía, se tornaba gris, cenicienta, devolvía el estómago a cada momento y, para colmo, tenía hemorragias constantes. Por si eso no fuera suficiente, pesadillas espantosas no la dejaban dormir por las noches, y para empeorar las cosas, el lado de la cara donde golpeó a la muchacha comenzó a gangrenarse, a ponerse negro, brilloso, y olía terriblemente mal. No había doctor especialista en kilómetros a la redonda, por lo que su familia juntó sus ahorros para llevar a la mujer al Distrito Federal para que la atendieran. El marido se quedó con ella 2 días en el hospital. Días después volvió solo, contando que su mujer había muerto de una manera espantosa, como si se hubiera podrido desde dentro hacia afuera. Su cuerpo se volvió totalmente negro, supuraba por todas partes y apestaba horrible, al grado que los médicos tuvieron que ordenar la inmediata cremación de la difunta señora. 2 noches después, las cosas parece que no habían terminado. Se quedó sentado fuera de su casa, estaba conmovido, como idiotizado, y muchos testigos aseguran que unas aves enormes estaban posadas en el techo de su casa. Eran realmente espantosas. Luego de meterse a su casa como adormilado, las aves entraron a la casa. No hubo ruido, ni gritos, nada. Simplemente se lo llevaron. A la mañana siguiente, quienes fueron a ver la casa no encontraron ni rastro del hombre. Días después desapareció otro niñito en el rancho, pero esta vez no se trató de un bebé. Era un niño ya grandecito, como de 12 años, pues ya iba en primer grado de secundaria, era prácticamente un jovencito. La familia de mi abuelita le conocía muy bien, pues les hacía los mandados desde muy pequeño. Conocía a mi abuelita y sus hermanos de toda la vida. En ese momento la familia comenzó a temer por sus hijos. El más grande de mis tíos tendría 16 años cuando mucho. Mi abuela era la más pequeña con 9. Cualquiera de los chicos de la comunidad podía ser el siguiente. La gente comenzó a tener miedo y a dormir todos juntos, poniendo protecciones por todas partes y encomendando su casa y su familia a Dios, aunque en realidad era casi imposible dormir, pues se escuchaban los graznidos de las horrorosas aves trepándose a los techos y merodeando las casas ya harta. Cansada y asustada a morir, la gente se armó de valor y con machetes, asadones y escopetas se lanzaron al monte a cazar a las malditas brujas. Pero sin éxito, esa misma semana desapareció un recién nacido, el primer hijo del comisario ejidal. Este señor no se iba a quedar quieto y sin hacer nada. Se armó con sus hombres y pidió voluntarios. Así bien armados se metieron nuevamente al monte, buscando al pequeñito. Cuando la partida de caza volvió, era deprimente el estado en que los hombres venían. Pero especialmente el padre, ese rudo y recio policía de rancho, acostumbrado a las duras jornadas de trabajo, a la vida de rancho y a enfrentarse a cuatreros y criminales, venía bañado en llanto como un niño, sosteniendo una cobijita con lo que quedó de su bebé. No permitía que nadie se le acercara, solamente su esposa fue capaz de quitarle la pesada carga, pesada porque del pobrecito no quedaba casi nada. Lo reconocieron apenas por la pulserita de oro que colgaba de su huesudo bracito. Las malditas lo devoraron y usaron su cadáver para sus malditos rituales. Las brujas seguían frecuentando el pueblo, burlándose de la gente. Se sentían temidas.
intocables, y saboreaban todo el dolor y sufrimiento que causaban. Sabían que nadie tendría el valor de enfrentarlas, pero el comisario, después de 3 días de luto y aguardiente, poco o nada le importaba el poder de las 3 brujas. Él quería venganza. Sacó su rifle automático totalmente cargado y una ráfaga mortal le deshizo la cabeza a la mayor de las hermanas. Impactada, la gente se arremolinaba, tratando de ver el cuerpo inerte de la bruja, la cual, como todos esperaban, realmente no era una mujer joven, sino una horrenda y asquerosa anciana. Su despampanante belleza y juventud eran debido a un hechizo. Al valiente comisario Ejidal no le pasó lo mismo que a la pobre mujer, por lo que una turba enloquecida y fuertemente armada se dieron a la tarea de cazar a las otras 2 hermanas cuando vieron a una de ellas intentar colarse a una casa. Entre todos los que tenían arma, fueron a llenarla de plomo hasta que se cansaron. La bruja intentó escapar convertida en una de esas espantosas aves, pero no lo consiguió. Murió en el lugar por los disparos. Creyeron que todo había terminado, pero justo un mes después, uno de los tíos desapareció, y la menor de las brujas no había sido capturada. Afortunadamente se dieron cuenta a tiempo. Cuando pudieron alcanzarla, no era ninguna jovencita, sino una asquerosa y repugnante mezcla entre una anciana y esa ave putrefacta. Cuando se percató de la presencia de los hombres, hizo un movimiento completamente antinatural. De un salto quedó colgada de cabeza en las ramas de un árbol. Viendo con odio a los hombres, intentando espantarlos, gruñía como un animal, pero esta vez no hubo sino balas para la maldita bestia, que cayó muerta y luego fue quemada. Los niños dejaron de desaparecer finalmente. Nunca más se volvió a escuchar de brujas en la región. Mi abuelita Margarita temblaba de miedo mientras contaba esta historia, pues dice que encontraron los huesos de decenas de niños en las faldas del cerro y que las empanadas de las brujas eran de la carne de esos niños, y cuenta que cuando la luna está llena, misteriosas bolas de fuego bailan en la cima del cerro del Teposteco. Son las brujas, y aunque ya no han atacado a nadie, siguen causando terror, pues de madrugada se escuchan sus carcajadas cuando pasan volando por las calles del nuevo pueblo de Tepoztlán en Morelos.